pero volvamos a la historia a Mesopotamia, ¿no? ¿Cuál era la forma dineraria en Mesopotamia, ¿no? Porque, por ejemplo, en este caso, parte de la nueva historiografía del neochartalismo dice que en Mesopotamia claramente se valida la teoría del origen estatal del dinero, ¿no? Porque el dinero era creado en palacios, que básicamente era el gobierno de la época, y que el gobierno dictaminaba qué era dinero y qué no era dinero. Lo que pasa es que yo a esta teoría, sin todavía historiar mucho, como has podido ilustrarlo tú en este libro, siempre le vi una falla, ¿no? Y es que, claro, Mesopotamia no era una unidad política centralizada, sino que eran ciudades-estado independientes. Entonces, en la medida en que hubiese comercio entre las ciudades-estado, ¿quién decidía la unidad monetaria del comercio entre esas ciudades-estado? No es hasta Sargón de Akkad, que pasa muchísimo tiempo después. Sargón de Akkad es el final de la Sumeria, entendida, Sumeria clásica, entendida como pues las ciudades-estado, claro, que estudiamos como inicio de civilización, el periodo de Uruk que yo hablaba antes. Y el Sargón de Akkad claramente ya es un poder político que dice los pesos y medidas, entre ellos la moneda, las estandarizo. Antes no había eso. Y bueno, ¿qué intercambio monetario había? Había de todo. De todo es de todo, incluidos los templos que vamos a hablar ahora, que es el principal punto de la gente de la MMT y los neochartalistas, que es que efectivamente intercambiamos con una forma de crédito basado en el poder del templo. Pero bueno, antes incluso de que aparecieran templos, o antes de que los templos tuvieran una función económica, que también hay una función económica preciosa, muy bonita de por qué existen los templos existen como lugares de culto, han existido siempre, toda sociedad humana ha tenido algún tipo de preocupación por la espiritualidad y ha habido templos. Entonces, en estos templos lo que adquieren es una preponderancia económica muy, muy fuerte a partir del periodo de Uruk, que es donde ya podemos hablar de civilización como tal. Y tenía una función de granero centralizado. Entonces, esa es la función económica principal por la que nacen, porque los Tigris y Éufrates son ríos muy volubles que tienen una gran ventaja para la agricultura, que es que regeneran la capacidad del suelo y en esas zonas el rendimiento agrícola podía ser hasta el triple que en las zonas limítrofes, por ejemplo, los Montes Zagros o la Anatolia actual, tenían un rendimiento agrícola muchísimo más alto, pero tiene una desventaja y en nuestra mentalidad colectiva o en la Biblia se ha quedado como el diluvio universal. Ese diluvio universal tiene una base histórica. Sabemos que ocurrió un diluvio universal de facto y ese diluvio universal eran esas crecidas que eran muy, muy fuertes y podían destruir todo a su paso. Claro. Entonces, esa forma de protegerte frente a la eventualidad de una crecida muy, muy fuerte, se generaban estos templos como granero centralizado. Entonces, este granero centralizado proporcionaba una protección frente a una protección social, si se quiere ver así, frente a las inclemencias del clima, pero sí, del clima. Sí. Entonces, desde ahí esos graneros hacían esa labor de, granero centralizado y emitían una especie de recibo o algo así, una especie de tablillas de arcilla, que ahora quiero hablar también de ellas porque está hiper conectada la escritura con la contabilidad, con el dinero. Claro. Pero bueno, escribían una especie de recibos y esos recibos resulta que empezaron, esas tablillas de arcilla escritas en idioma sumerio, pues empezaron en cuneiforme, empezaron a circular como si fueran dinero. Entonces, ahí alguien hace esta conexión, los neochartalistas. Dicen, claro, es que el templo era una fuente de poder político. Y como fuente de poder político que era, eligió una moneda. Y como eligió la moneda, esa moneda era una forma de descargar deudas para con el templo, y al ser una forma de descargar deudas con el templo, tenemos una teoría fiscal del precio de la moneda, si lo quieres ver así, un origen del Estado en el precio de la moneda. Y esto, que es cierto, es solamente parcialmente cierto, y yo creo que es si me lo permites, una burda tergiversación de la historia, porque pones el foco en algo cierto, obvias todo lo demás y solamente cuentas lo que a ti te interesa en toda la parte de la historia. Entonces, siendo esto cierto, ¿qué más cosas hay ciertas aquí? Que hay muchas más. Entonces, lo que hay de cierto es que, por ejemplo, el comercio entre ciudades-estado se daba clarísimamente con metales preciosos, con formas no amonedadas o protodineros, si lo quieres ver así, de metales preciosos. Se daba también con una forma que se llamaba, la que yo he podido llamar la primera letra de cambio de la historia, que era la bulla, una cosa rarísima, es el inicio de la escritura. En sociedades todavía pre-civilización,
la forma de registrar los ítems agrícolas eran con unos tokens, una especie de fichas que, dependiendo de qué tuviera, de qué forma tuviera el token, o qué forma tuviera el token, pues significaba una vaca, significaba una cabra, significaba lo que fuera, incluso material los tokens se fueron haciendo cada vez más complejos, cada vez había más tokens. Entonces, esos tokens eran una forma de registro, no era una forma de intercambio. Ellos muchas veces reclaman que era una forma de intercambio. No es cierto, era una forma de registro, para que, por cierto, sustituía a otra forma de registro del Paleolítico, que eran en las cuevas hacer... ¿Cómo se llama esto? Hacer pintadas en las cuevas, vamos. Y decir, este es el registro en la cueva. El token era mucho más útil porque podías moverlo del lugar. Entonces, ese token empezó a ser, como digo, simplemente para ser registrado, pero en algún momento los tokens se meten en una especie de sobre de arcilla. El sobre de arcilla se cierra, con la propia arcilla se cierra, y si lo quieres abrir lo tienes que romper, y se ponen sellos. Se desarrolla la institución del sello. Entonces, tú, Juan, tienes un sello, pum, sellas y pones en la arcilla todavía mojada, pones tu sello. Yo pongo mi sello y tenemos un documento que podría haber atestiguado y que podría ser perfectamente, hay algo de controversia entre los historiadores, pero que podría haber sido la primera letra de cambio de la historia, podría haber sido el primer documento de crédito de la historia. Porque tú y yo podemos intercambiar algo, metemos los tokens dentro, eso es lo que hemos intercambiado, pero no me pagues todavía. Y esto se lo queda el acreedor como registro de la deuda. Cuando me pagas, tú tienes derecho a romper eso. Si yo lo rompo antes, pues significa que he roto mi promesa. Entonces, esto podía haber servido también como forma de intercambio entre ciudades-estado y como forma de haber hecho una compensación muy primigenia de tráfico mercantil, que sabemos que era muy vivo entre las ciudades de Mesopotamia. Este tráfico mercantil podía ser registrado con esta forma de intercambio. Forma de intercambio basada en el crédito, completamente privada, y aquí no hay templo. Claro. Y esto no te lo cuentan. Y cuando yo lo descubrí dije, wow, esto es genial. Claro. ¿Por qué no me cuentan esto? Hay otra forma de intercambio también apasionante, que son una especie de anillos de metales preciosos. Entonces, esos anillos de metales preciosos, lo que te permitía, yo tampoco sabía que eso existía, era intentar adaptar lo que tú llamas en tus libros coordinación cuantitativa, ¿no? Tú tienes un problema a la hora de tener un trozo de metal, tienes un problema a la hora de hacer cualquier tipo de compra. Entonces, ¿qué hago yo cómo hago para este trozo de metal adaptarlo a la cantidad que yo quiero comprar? Keynes tiene un libro sobre el sistema monetario de la India súper interesante, que dice que la gente va con un trozo de está hablando de la India de 1890 y tantos, ¿no? Pero va con un trozo ¿cómo se llama esto? De plata, y le pega un martillazo a la plata, y después de pegarle un martillazo sale un trozo y dice, bueno, me quería comprarme una gallina, sí, pues me tengo que comprar dos, qué desastre, bueno, pues me tendré que comprar dos, ¿no? Eso los mesopotámicos habían conseguido una forma, también un poco burda, pero mucho mejor que la de la India del siglo XIX, que era hacer unos anillitos de metal, y los anillos de metal podías cortarlos, podías doblarlos, tenían una aleación que los hacía ciertamente quebradizos, podías romperlo y conseguir una coordinación cuantitativa bastante exacta. Eso es una forma de intercambio que sabemos que existió y que no nos cuentan los de la MMT. Oye, ¿por qué no nos cuentan esto? O no les ha interesado verlo, o si lo han visto han dicho, no es tan importante. Lo importante es lo que yo te estoy planteando aquí. Claro. Y el último punto que yo planteo para criticar la MMT con la teoría con la historia de Mesopotamia es que los templos no eran poder político. No. Y ellos dicen complejo del templo, constantemente dicen complejo del templo y del palacio, como si fueran lo mismo. Y yo me he dado cuenta de que están haciendo trampas. No sé exactamente cuánto tiempo hay entre que gana notoriedad central la institución del templo y que gana notoriedad la institución del palacio. Es verdad que cuando llega el palacio subsume al templo, es decir, el poder político no admite competencia, subsume al templo. El templo ya en periodo babilónico, 1800, 1700 a.C., ya el templo ya casi no importa, lo que importa es el palacio. Pero ¿y qué pasa antes? ¿Qué pasa en la Sumeria de Uruk? Pues lo que pasa es que hay templo y no hay palacio. Y el templo obligaba a entregar, o sea, era un protoestado, y lo que yo digo es que no. Y con la evidencia que hay disponible, creo que se puede defender mucho más que no a que sí. ¿Por qué? Bueno, pues que es verdad que el templo tenía ingresos, pero tenía ingresos que podían ser interpretados como ingresos de mercado. Por ejemplo... Tenía trabajadores privados. Tenía trabajadores privados, además. Lo que pasa es que luego hay gente que te dice, bueno, tenía trabajadores privados, pero... Bueno, ahora vamos con las...
porque hay contracríticas a esto. Sí, sí, claro. Pero bueno, antes voy a explicar el principio y luego las contracríticas. Entonces, el templo, por ejemplo, ejercía la función de las profecías. Te abrían una cosa horrible, ¿no? Te abrían una vaca, una cabra, era, creo, y en función de cómo estaban en el interior de la cabra, te iba a ir bien en tu... En el negocio. En el negocio o no. Pues, bueno, ya son supersticiones del ser humano, pero bueno, eso es una fuente de ingresos por un servicio que se da a un ciudadano. Eso no tiene nada que ver con un impuesto. Los templos también hacían festividades de la propia, una festividad anual, de la propia Dios al que honraban las ciudades mesopotámicas, que como buen templo como buena cultura politeísta tenía un montón de dioses. Entonces esos templos estaban muchas veces también en competencia entre ellos. Pero bueno, en cualquier caso, esos templos hacían esas festividades y pedían contribuciones para las festividades. No está claro que la contribución fuera un impuesto. Aquí es donde hay algo de controversia. No está nada claro que las contribuciones no fueran voluntarias. O ahí es donde entran ya los antropólogos a decirnos que era una obligación social, que si no la hacías te podían dar de lado en la sociedad o lo que fuere. Pero de ahí a que fuera un palacio ya como tal, y si ya hacían de poder político, ¿por qué luego aparece el palacio? Claro. O sea, ¿por qué aparece el complejo del palacio que imita, en su arquitectura monumental, imita al templo, supera al templo y subsume al templo, en este orden? Entonces, mi interpretación del asunto es que lo que hay es un poder espiritual que sí es central en una sociedad, pero que sea central no significa que sea poder político ni coactivo, y esos son los que se inventan las tablillas. Claro. Son esos, lo siento, pero no son los otros. El poder político, si mi interpretación de la historia es cierta, el poder político llega tarde. Y tarde significa que, en términos históricos, uno dice, bueno, ¿qué más da el 3500 que el 3000? Bueno, pues son 500 años. Claro. ¿Cómo que no da? Sí, da mucho.